Bienvenidos y bienvenidas. Y algunos llegaron así como está la foto de la lámina. La menos rayita. Qué bueno. Y el barco se va a hundir de este lado. Hay más gente de esta área. Fíjense, la clase de hoy es una vida de victoria. Y el mensaje está centrado en una verdad bíblica que hoy Dios nos invita a vivir. Una vida de victoria, una vida de gozo. Algunas veces uno saluda a un hermano, ¿cómo está, hermano? Sobreviviendo, y con esa tristeza que llevan encima y comienzan a empezar. Eso no es lo que un cristiano debería reflejar, porque la vida de un cristiano es una vida de victoria, y no porque nosotros seamos unos atletas victoriosos, sino porque Cristo Jesús venció a la muerte, venció todo obstáculo, está coronado en gloria y en victoria. Entonces nosotros somos victoriosos, no podemos andar por allí agachaditos y allí medio llorosos, porque es grande lo que Cristo hizo por nosotros. Si nos contenta, ahorita estamos contentos porque es el Día de las Madres, nos contentamos cuando cumplimos años, nos contentamos con algunos hechos, ¿cuánto más no nos vamos a contentar con el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, para darnos vida eterna, salvación y vida eterna? Ese es un mensaje no solo para escucharlo, la clase de hoy es para aplicarlo, ustedes van a ver. Y hay varias claves allí que el mismo Jesús usó y nos invita a imitarlo para vencer, porque la vida, y lo vamos a estudiar hoy, no siempre es fácil, no siempre es color de rosa. El falso evangelio dice, conviértase y se les van a eliminar todos sus problemas. Es el falso evangelio. Va a haber aflicción, va a haber dificultades, hay luchas, pero por encima de todo eso nosotros debemos estar gozosos, confiando en la victoria que ya fue alcanzada por Cristo Jesús. Fíjense, las clases de esta última semana, desde que empezamos el nuevo libro, se basan en la última enseñanza de Jesús. El discurso final de Jesús, digamos. Algunos lo llaman como el discurso del aposento alto. Jesús, las últimas horas de Jesús, las últimas horas de Jesús. Y allí Jesús da un discurso y una enseñanza íntima a 11, prácticamente, a sus 11 discípulos fuera de Judas. Ya hace 2 semanas ya el hermano Carlos sacó a Judas del juego, al traidor, y entonces se queda Jesús con los 11 restantes. Y empieza a hablarle de lo que va a venir. Pero está muy confundido. Mire, Jesús llega a Jerusalén triunfante. Llega como un príncipe, como un rey. Le dan un recibimiento de autoridad, de rey. Le ponen una alfombra de palmas y él va montado sobre un pollino, que no es algo despectivo. Muchas veces yo he escuchado como una tergiversación del mensaje de que Jesús montado en el pollino, ay, como mensaje de pobreza o de humildad. No, mire, un pollino era una Harley Davidson en esa época. Solo los hijos de los ricos lo tenían. Entonces Jesús, el príncipe, el hijo del rey de reyes, también iba en su Harley Davidson, en su pollinito. Era algo que solo la clase noble podía hacer. Jesús entra como un noble, como un príncipe, a punto de coronarse, rodeado de gente, aclamado por todo Jerusalén y por gente que lo seguía desde otros lugares. Toda esta gente confundida, casi el 100%. El momento que estaba viviendo Jerusalén y que estaba viviendo todo Israel y el mundo tal vez en esa época, era bien tenso porque estaban los romanos en ocupación de todos esos territorios. Políticamente eran un pueblo subyugado a la autoridad romana. Ya había en Jerusalén, en estos tiempos de Jesús, algunos movimientos de revolución en contra de los romanos.
Y los romanos, claro, rápidamente los aniquilaban. Y los tenían prácticamente sometidos. Pero los romanos eran inteligentes para lograr cierta, no tanto conflicto entre los pueblos conquistados, le daban cierto nivel de autoridad. Y los romanos le cedieron a los judíos la autoridad religiosa. En eso ellos no se metían. Y entonces en el templo estaban los sacerdotes y estaba el sumo sacerdote, Caifás y su gente, a quienes se les respetó su lugar e incluso se les dio más poder a lo mejor de lo que pudieron haber tenido si los romanos no hubiesen estado. Era como para dar un balance y dar cierta paz a los pueblos conquistados. Pero Jesús llega enfrentando a ambos poderes. El discurso de Jesús de 3 años consecutivos siempre se opuso, ¿verdad?, a esa élite religiosa, a esos fariseos, que los llamó de todas las maneras negativas posibles, pero describiéndolos como realmente eran, ¿verdad? Como hipócritas, como ladrones, como todo lo malo que podía Jesús decirle a esa gente, e igual también a las élites políticas. Entonces Jesús se fue levantando como un líder político. Toda esa gente que lo siguió, toda esa gente que le puso esa alfombra, los discípulos mismos de Jesús lo siguieron como un líder político. Como un líder político que iba camino a la coronación física, que iba a subirse en el trono, que iba a bajar a Poncio Pilato y a las autoridades romanas de donde estaban y se iba a sentar, ¿verdad? Así entra a Jerusalén, así suceden los hechos ya que hemos estado estudiando en las Pascuas. Y los discípulos eran los más confundidos, porque fíjense, Jesús le da instrucciones de dónde él va a tomar la Pascua como un jefe. Mire, va a ser en la casa tal, ahí hay un burrito, ahí hay un señor que se llama tal, díganle que ya llegué, que me tengan todo listo y me sirvan. ¡Wow! Un hombre con autoridad, y cuando llegan sucede, que es lo peor. Entonces los más confundidos eran los discípulos, porque decían, este sí es el rey. Fíjense que este hombre es rico con esa casa y le preparó todo. Y aquí estamos, comiendo en su casa sin nosotros haber hecho nada, ¿verdad? Este sí es el verdadero rey. Merece servir a su corte. Tan confundidos estaban los apóstoles, que en ese mismo momento, compartiendo los alimentos, empiezan ellos a discutir quién va a ser el primer ministro, quién va a ser el gabinete de gobierno, ya se los estaban distribuyendo. ¿Y a quién vas a nombrar de primero? ¿Y a quién de segundo? ¿Quién se va a sentar aquí? ¿Quién se va a sentar acá? ¿Quiénes van a ser tus ministros, tu gabinete de gobierno? Ellos estaban ya visualizándose en el poder. Todo político, todo físico, en Jerusalén y en ese lugar físicamente. Estaban confundidos, ¿verdad? Obviamente, nosotros leemos lo que vamos a leer hoy y estuvimos leyendo semanas pasadas y entendemos claramente que Jesús está hablando de que ya la hora está cerca, pero no era la hora de la coronación como esperaban los discípulos mismos. No era la hora de la gran fiesta, era la hora de la crucifixión. Nosotros, claro, no es que somos más inteligentes que ellos, lo sabemos, no, sino porque ya conocemos la historia como sucedió. Y Jesús está empezando a hablar de lo que él iba a padecer. Jesús empieza a despedirse. Fíjense, ya en la clase del hermano Carlos, en el capítulo 13, estamos siempre en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, empieza a asomar que ya se está despidiendo, y él dice, hijito, en el 13:33. Hoy hay ciertos problemas de internet en la iglesia. Debe ser que muchos mensajes a las madres. Muchos mensajes a las madres. De todas maneras, vamos a estar en Juan 16. Si tienen una Biblia, síganlo a la mano. Yo igualmente voy a estar leyendo los versículos. Fíjense, pero le decía que ya Jesús empieza a despedirse.
de los discípulos, allí en el aposento alto, allí en ese momento que se conoce como la Santa Cena, o la Última Cena, y dice, hijitos, aún estaré con vosotros, Juan 13:33, que ya lo estudiamos en la clase del hermano Carlos, cuando despidió a Judas. Aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Está claro que él se está despidiendo de este mundo terrenal, porque él ya sabe lo que le va a acontecer, sabe de su cruz, de su muerte, de la crucifixión, todos esos hechos horribles que iban a acontecer. Y él se lo dice a los discípulos, pero los discípulos dice, donde él va, yo no puedo ir. Él va al trono, definitivamente. Ahí se sienta solo uno. Pero bueno, vamos a discutirnos quién va de segundo y quién va de tercero y quién va allí, ¿verdad? Estaban confundidos. Y la clase de hoy, si tiene el libro, ábralo en la página 55. Dice en Juan 16:19, que es lo que vamos a estar leyendo hoy. Suerte de el teléfono. Fíjense, vamos a leer. Si tiene el libro, página 55, si tiene la Biblia, Juan 16, versículos del 19 al 22. Y dice, Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Jesús, en su fase de Dios, en su deidad, él conocía los pensamientos de todo el mundo y sabía que estaban confundidos y sabía que que tenían expectativas falsas de él, los discípulos. Sabía que lo que le dijo de esa despedida, de que a donde yo mire ustedes no pueden ir, él sabe exactamente que los apóstoles no lo habían entendido bien. Y él entonces les dice, yo sé en qué están pensando, sé que su mente está paseándose por algo que yo les dije, pero que ustedes no están entendiendo. Esta es la séptima vez en el capítulo 16, que es el capítulo que estamos estudiando, la séptima vez que Jesús usa frases así como en poco y no me veréis, dentro de poco, en poco tiempo y ya no voy a estar acá. Es la séptima vez, él enfatiza y sin embargo no le habían entendido todavía. Dentro de poco y me veréis. Vamos a leerlo aquí, ¿ves? Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis vosotros acerca de esto que les dije, todavía un poco y me veréis, y de nuevo un poco y no me veréis. Ya como les dije en el capítulo 13, versículo 33, ya él se lo había dicho, estamos en el capítulo 16, ya Jesús le lavó los pies a los discípulos, ya despidió a Judas, ya dio otras enseñanzas finales y todavía los ve confundidos. Mire, a Jesús le pasa, a los discípulos, perdón, aquí le está pasando, como a mí me pasa bastante, frecuentemente, muchas veces en la predicación, algunas veces aquí en las clases, de que se toca un tema y yo me quedo con la idea principal y la predicación sigue avanzando, pero yo me quedé con aquella ilustración en aquel momento donde el pastor nos dijo algo que a lo mejor me tocó y que a lo mejor tenía que ver conmigo y yo me quedo ahí y voy pensando en eso y la predicación va por un lado pero mi mente va en otra. Así estaban los discípulos. Estos estaban en la coronación y en el momento político y Jesús seguía hablando y seguía dando instrucciones, pero ellos se quedaron allí anclados en el capítulo 13 y habían avanzado bíblicamente 3 capítulos más, ¿ves? Entonces Jesús sabía y los quería rellamar otra vez, llamar la atención de nuevo y les dice eso en el versículo 19 y él se está refiriendo precisamente eso de que no me veréis más, se está refiriendo obviamente a su muerte, a la crucifixión y muerte de Jesús. Pero después dice, dentro de un poco me veréis. Dentro de un poco son 3 días. Me veréis. O sea, va a resucitar. Mire, la confusión de los discípulos duró no solo en este momento
ni durante la crucifixión, sino más allá de los 3 días. Cuando ya Jesús resucita, Jesús se le aparece a unos de los discípulos que van camino a Emaús y no lo reconocen. Imagínense, tuvieron por lo menos 3 años con Jesús. Yo aquí conozco gente de hace más de 3 años. A mí me dicen, mira Antonio, vamos a vernos en la Barker Cypress a tal hora. Mira, así se vaya disfrazado. Apenas hable, yo lo conozco. Por más que se disfrace, yo sé quién es. Estos que tuvieron 3 años con Jesús, no lo conocieron. Tal era la confusión. Y por eso Jesús le insiste en esto para sacarlo de la confusión, pero con todo, no salieron. Luego de la resurrección de Jesús, Jesús se les presenta a ellos en cuerpo y todavía dicen, si no meto la mano en su hueco, no, en el hueco de los clavos, no les creo, dice Tomás. Todavía no le creían. Luego de otros días que Jesús siguió, estuvo con ellos 40 días después de la resurrección. Y todavía decían, a mí me parece que es un fantasma. Y le dieron de comer como para probarlo. A ver si comía y quedaba la comida en la silla, ¿verdad? Un fantasma. No, era un humano, era Jesús resucitado. Pero siempre dudaron, o sea, estaban sumamente confundidos. Fue un hecho único también, una resurrección de esa manera, estar frente al Hijo de Dios resucitado. Fue duro de asimilar, pero Jesús lo preparó ya de antemano y estaba preparando. Versículo 20, para ir avanzando. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Esa última porción es el centro del estudio. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Jesús sabía que iban a estar confundidos, que iban a ser dispersados, que iban a estar tristes. Jesús lo sabía. Y le dice, o le recuerda esta porción bíblica que igual está en el Salmo 30:11, que dice, mi tristeza, mi lamento se convertirá en baile, ¿verdad? Mi tristeza se convertirá en alegría. El mismo Dios de la boca de Jesús ahora le dice, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Está Jesús también profetizando sobre sí mismo y sobre lo que va a suceder al menos 3 días luego de la resurrección. Cuando vean que después de todo ese sufrimiento que ellos ni se imaginaban, solo Jesús sí sabía lo que le venía. Pero los discípulos no tenían ni la menor idea. Pero Jesús está profetizando sobre lo que iba a ocurrir en los días siguientes. Pero no solo hasta allí. O sea, la enseñanza de Jesús ahora trasciende también de estos 11 discípulos a nosotros. Nosotros tenemos tribulación, nosotros tenemos problemas, nosotros pasamos por dificultades. Pero Jesús nos dice igualmente, hoy, aquí en Cyber, hoy a esta clase, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Es una afirmación, una promesa vigente para todo el que la necesita. Frente a la aflicción, frente al problema, sea cual sea que estemos pasando, nuestra tristeza se convertirá en gozo. Hoy hay bastante gente que nos visita, gente nueva también. Yo varias veces he compartido parte de mi testimonio que tiene que ver con tristeza, que tiene que ver con situaciones difíciles, pero que esa promesa siempre se está repitiendo y que la certeza del cumplimiento de esa promesa es lo que te va a permitir a ti sobrevivir, subsistir en el medio de esa prueba. Nosotros vivimos como familia una situación en Venezuela terrible, porque yo pasé 3 años preso, perseguido por los comunistas allá y encarcelado físicamente, separado de mi familia. Y en medio de toda esa tribulación no queda más que la esperanza de saber de que esa tristeza es pasajera, sea de 1 año, de 1 día, de 2 años o de 3 años, como fue en mi caso. Esa tristeza va a ser pasajera y se convertirá en gozo. Y gracias a Dios, 3 años después, el día de mi cumpleaños, el 19 de diciembre,
precisamente fue el acto final del juicio, la sentencia, y yo fui absuelto. Y esa tristeza y se convirtió, como dice acá la palabra, en gozo, ¿verdad? De manera que en cada una de las pruebas que nosotros estamos pasando, la prueba siempre es pasajera, la tristeza es pasajera, pero el gozo, y lo vamos a estudiar ahorita, luego, ese gozo es eterno. Ese gozo no nos lo quita nadie. Ese gozo de saber que vamos a estar bien, pero aún que si no vamos a estar bien, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? ¿Qué es lo peor? El escapón, la última estación del humano, la muerte. Aún la muerte, esta palabra, aún después de la muerte, esta palabra está vigente, porque ahí es donde va a empezar la fiesta. Ahí es donde va a empezar el verdadero gozo y donde toda tristeza y sufrimiento se va a terminar. Entonces, bien sea que pases la prueba y la tristeza y quedes vivo, o bien sea que no la pases, sino que trasciendas a través de la muerte a la esfera espiritual, también esta palabra es vigente. La palabra de Dios es, es garantía, garantiza que todo sufrimiento va a pasar. Bien sea luego que la prueba cese, o bien sea cuando estemos en su presencia, en el lugar donde ya no habrá llanto, ni habrá lágrimas, ¿verdad? Y ese es el centro de la vida de un cristiano. Esta promesa mantuvo, ¿por qué también Jesús se lo dice a este grupo? Porque él sabía que los cristianos iban a ser perseguidos, masacrados, torturados durante 300 años al menos. Aunque ya en la clase pasada que Carlos nos ilustró, todavía sigue pasando, todavía los cristianos siguen siendo perseguidos, torturados, los matan en algunos lugares. Pero esta palabra nos da aliento para saber que hay algo más allá de la tristeza y del dolor. Y fíjense, y Jesús se los explica ahora con un ejemplo, con una ilustración. Versículo 21. Él dice, Jesús, la mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Aquí Jesús hace una ilustración, da un ejemplo, ¿verdad? La madre, yo no he parido, pero he visto a mujeres parir, mi esposa ha parido al menos 3 veces, y es una situación de dolor y una situación de angustia que tan pronto nace el niño, se transforma en un gran momento de alegría. Así dice Jesús también. Ahorita ustedes están tristes, pero esto va a pasar. Fíjense que esto es una ilustración, esto es un ejemplo que hace Jesús, no es una parábola. Jesús, el Evangelio de Juan es un evangelio completamente diferente. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, narran, los 3 narran dichos de Jesús dados en parábola. Una parábola es una figura literaria donde más bien el mensaje no se explica, sino se oculta. Tiene una contraseña, y si no se dice la contraseña o la clave, el mensaje no se entiende. Entonces Jesús da muchas parábolas. La semilla, por ejemplo, que la semilla que cae en buena tierra, la que cae en mala tierra. Y él dice eso y nadie entiende. Hasta que después él explica, la semilla es la palabra de Dios. La buena tierra es el corazón bueno. La mala tierra es el corazón duro. Entonces todo el mundo entiende. Cuando se develan o se revelan las contraseñas. Eso es una parábola. Y se usa en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. En el evangelio de Juan no hay ni una sola parábola. Jesús da ejemplo, más bien, no para ocultarse, porque Jesús habló en parábolas solo para que se cumpliera la palabra, porque decía que a través de parábolas iba a hablar el Mesías, y que escucharían y no entenderían. Por eso él lo hace, para cumplir la palabra de Dios. Pero en Juan, Cristo se abre a ese apóstol amado, a ese discípulo amado, de una manera diferente, y él ve en Jesús
a Dios. Y Jesús le revela, no ocultamente, sino abiertamente a Juan, quién es él, cuál es su plan. De manera que en Juan, en el libro de Juan, no se oculta la palabra a través de parábolas, sino que más bien a través de ilustraciones se explica mayormente. Cuando Yondina explicó que vosotros sois los pámpanos y yo soy la vid, está explicando, no está comprimiendo el mensaje y codificándolo, sino más bien decodificándolo para que entendamos más. Igual aquí dice, cuando la mujer da luz y empieza a explicar, para la redundancia, para que entendamos más, para explicar con mayor claridad lo que Jesús quería transmitir. Eso de diferencia, hago este paréntesis, diferencia el Evangelio de Juan de los demás evangelios. Jesús se abre completamente y nos revela quién Él es. Repitiendo parte del versículo 22, dice, también vosotros ahora tenéis tristeza. Está refiriéndose al igual que como en el caso de la mujer, cuando llora y cuando está en situación de dolor, así también ustedes. Pero volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará el gozo. Hago otro paréntesis aquí, en el gozo. Miren, el gozo es una palabra que así como el amor ha sido tergiversado completamente por los medios, por el cine. Ahorita te habla de amor y es igual que hablar de sexo, es un sinónimo. Imagínense a donde han pisoteado el término de amor. El término gozo también. El término gozo es fiesta, parranda, pachanga. Estoy en un casino, estoy en Las Vegas. Eso es gozo. Fíjense a donde han pisoteado también el concepto de gozo. Pero el gozo bíblico es un fruto del Espíritu. ¿Qué nos dice Gálatas 5:22? Más el fruto del Espíritu es amor, una de las palabras pisoteadas y golpeadas, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. De manera que el gozo es un fruto del Espíritu. Ahora, ¿qué es un fruto? La Biblia dice, por sus frutos os conoceréis. El fruto es como la consecuencia de algo. El fruto es lo que los demás pueden percibir. En el caso de la persona, los frutos del Espíritu es lo que el Espíritu está haciendo en mí y que yo puedo exhibir y que los demás pueden ver en mí. Entonces, en todo cristiano, y esto no es que son 7 frutos, es un solo fruto, el fruto del Espíritu. Y todo cristiano debería irradiar, debería transmitir cada una de estas virtudes: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, porque es la consecuencia, digamos, del Espíritu, el trabajo del Espíritu, el producto final de lo que el Espíritu hace en mí, es el fruto. Ahora, el fruto tiene otra característica: es visible, es palpable, los demás lo ven, pero los demás se aprovechan del fruto también. Entonces, a través de esos frutos que nosotros damos, otra persona puede ser animada, puede ser bendecida a través de cada uno de esos frutos. Y todos nosotros deberíamos exhibir como buenos árboles todos esos frutos. Entonces, el gozo. Ahora, ese gozo, dice aquí, nadie los quitará, dice la última porción. Y Jesús vuelve a profetizar. Venían 300 años de persecución. ¿Por qué Pablo y Silas cantaban en una cárcel después que le dieron una tremenda paliza y los encerraron en el último calabozo y los encadenaron con cepo? Y estaban cantando. Es una locura, ¿verdad? Ese es el gozo bíblico. No los casinos de Las Vegas, ¿verdad? Las playas de Hawái. Eso no es el gozo bíblico. Pablo y Silas estaban en las peores circunstancias, encadenados, amarrados y apaleados, sangrando, flagelados, y cantaban de gozo. De manera que el gozo bíblico no te lo quita nadie, porque no depende de las circunstancias. Porque ese gozo, usted se va para Las Vegas y hasta que se le acabe los fondos que tenía, hasta ahí le llegó el gozo.
ya no pasa, tarjeta rechazada, ahí se le acabó el gozo. ¿El gozo bíblico? No, porque no depende de las circunstancias, no depende de las pruebas, no depende de lo que estemos viviendo, no depende de las tristezas ni de los dolores del mundo. Y se los dice Jesús a los discípulos en este momento porque sabía lo que le venía, pero nos lo dice a nosotros también. Por eso un cristiano no puede estar triste. El gozo no nos lo quitará nadie. Entonces, si usted no tiene ese gozo, búsquelo, exhíbalo, porque es un fruto del Espíritu. Y hay que cultivarlo también. Como todo fruto, trae las características de los frutos, es que se cultivan. La manzana no nace del día a la mañana. Va una florecita, va creciendo, va creciendo. Igual nosotros. A lo mejor no estamos gozosos todos los días, pero cuidemos ese fruto y vayamos cultivándolo hasta que podamos ser, ¿verdad? Ese fruto codiciable. Que irradiemos gozo. Que la gente diga en el trabajo donde nosotros vayamos, wow, mira, ¿qué le pasa a estas personas? Anda siempre riéndose, anda gozoso. ¿Qué le pasa? ¿De dónde viene? Yo quiero ser así. Entonces, obviamente está predicando ya con su misma manera de ser, con su manera de vivir. Entonces, mensaje en este primer bloque de versículos: la tristeza se convertirá en gozo. No se nos olvide, la tristeza se nos convertirá en gozo. Y además, ese gozo no nos lo quita nadie. No nos lo quita nadie. No se deje desanimar por el enemigo, por el que siembra confusión, porque ese gozo es eterno. Pasamos al versículo 27 del mismo capítulo 16. Dice: pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Ya está aquí otra vez, ya por séptima, octava, novena vez, diciendo lo mismo. Más claro lo canta un gallo: yo me voy de este mundo. Y está anunciando su muerte, pero todavía estaban confundidos, ¿verdad? Pedro saca una espada y le corta una oreja a uno de los guardias cuando viene a detener a Jesús, porque no está entendiendo nada de lo que Jesús le está diciendo. Seguían en la confusión. Y ya ustedes van a ver que Jesús sabía, y casi que se ríe de ellos, porque les dice, ya más claro no puede estar diciéndolo, de que Él se va de este mundo, se va al mundo de Él, pero que después va a venir. Ahora, fíjense lo primero, me voy a detener un momentito en el versículo 27, al principio dice: porque el Padre mismo os ama. Y fíjense el orden en que Jesús va diciendo: el Padre los ama, y después dice: ustedes me aman, porque me han creído, ¿verdad? Dios nos amó primero. Dios, el amor del Padre que dio a su Hijo por nosotros, es primero al amor de nosotros. Muchas veces podemos confundirnos y creer que nuestro amor, que lo que hacemos, que a lo mejor creemos que hacemos un gran sacrificio, que yo vengo todos los días conmigo a la iglesia, de que yo soy diácono, de que yo sirvo, de que yo hago esto, de que yo hago lo otro. Ese es mi amor, y yo. Eso es nada, porque primero que todas esas cosas, es el amor de Dios hacia nosotros. Nosotros, dice Primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, no nos podemos confundir y nos podemos olvidar de eso. Nosotros somos la consecuencia del amor de Dios. Del amor de Dios hacia nosotros, del amor de Dios hacia la humanidad. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que hay en el corazón de Dios, que nadie se pierda. Y en consecuencia que le busquemos, como dice aquí, que le amemos y que le creamos. Ya, segundo paso. De manera que no es por lo que nosotros hacemos, sino por lo que ya Él hizo por nosotros. A diferencia de las demás religiones que siempre te piden, tú haz lo tuyo y Dios hará luego lo de Él. No, aquí Dios hizo ya en primer lugar. Y ahora tú, pues, muestra agradecimiento sobre lo que ya Dios ha hecho por ti. Versículo 29, le dijeron sus discípulos:
He aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Los discípulos dicen esto, así como cuando uno dice algo por rellenar el espacio, pero que uno no lo está diciendo con todo el convencimiento. Porque ellos no estaban convencidos, ellos dicen, ahora sí te creemos y ahora sí te entendemos. Pero no, ellos no le habían entendido. Ellos todavía estaban como cegados por la ilusión de una victoria política, de la coronación y de todo esto. Por más que le decían, no lo entienden. Y fíjense lo que le dice Jesús aquí en el versículo siguiente, dice, Jesús les respondió, ¿ahora creen? O sea, no sean hipócritas, no sean mentirosos, ¿qué están diciendo? Están igual de perdidos. Y van a seguir así por lo menos por 3 días o por 40 días más, hasta que yo les termine de explicar todas las cosas. O sea, Jesús se los dice como de una manera irónica. Ahora sí creen. Pero no habían creído. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Entonces, si acaso no hubiesen creído, se hubiesen solidarizado más con Jesús, se hubiesen tenido mayor empatía con Jesús, con lo que le iba a pasar. Por eso es que Jesús, evidentemente, no solo porque es Dios, sino porque era evidente que estos estaban perdidos, de que no tenían ni idea. Minutos después de esto, Jesús sale de esa casa y va a lo que llaman el huerto del Getsemaní, y la angustia de Jesús era tal que suda sangre. Y cuando se medio despierta, o sea, y cuando ve hacia alrededor, estaban durmiendo los discípulos, todos tranquilos. Por eso Jesús le dice con ironía, ¿ustedes creen que entienden? ¿Crees? Dice, ¿ahora creen? No, ustedes no saben de lo que le estoy hablando. Y Jesús después ya Jesús empieza como a desesperarse un poco. Jesús en su fase humana, Jesús es humano también. Y como nosotros nos desesperamos, y más en esta hora final, ya Jesús sabía que le quedaban minutos. Y les dice, ustedes no saben nada, ustedes van a salir corriendo, ustedes me van a negar, ustedes van a ser esparcidos. Y dice, ustedes me van a dejar solo. Pero después dice punto y coma, y Jesús dice esta frase, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Mire, Jesús ya se está desesperando y él se da ánimo a sí mismo. Esta última porción se la dice Jesús a sí mismo. Dice, él sabe que lo iban a dejar solo y empieza a sentir miedo, temor, desesperación, porque lo que le venía era grande. Y él se reconforta diciéndose a sí mismo, pues no estoy solo. Estos 11 andan perdidos en su cabeza, no me importa. Yo lo que sé es que Dios está conmigo y solo no estoy. Así dijo Jesús. Y esta es una afirmación tremenda. Mire, todo cristiano debería tener esto recortadito y pegadito en una pared en algún lado y decir, pues no estoy solo. Cuando veas la dificultad que te toca la puerta, tú dices, no estoy solo. Dios está conmigo. Así se reconfortó Jesús mismo en la hora difícil, cuando ya él veía que le venían a tocar la puerta. Y él dijo, pues no estoy solo. Dios está conmigo. Es una afirmación, mire, que no tiene nada que ver con una tendencia que ha venido contaminando la iglesia, que es la afirmación positiva, de que le dicen, declárelo, hermano, declare que ese carro es suyo, declare que esa casa es suyo. No, esto no es una afirmación positiva, esto es una convicción verdadera. Jesús sabía que él no estaba solo. Y la misma Biblia dice que, o sea, Jesús se sintió la debilidad humana. Y ángeles tuvieron que venir a ayudarle, a acompañarle, a consolarle y a fortalecerle. Tal era la hora de Jesús. Por eso él dice, no estoy solo. Dios está conmigo. Esta es la afirmación más grande que Jesús dice en un momento de agonía. Y nosotros vamos a pasar o hemos pasado por momentos difíciles.
Y aquí está la clave. Nos está dando la llave, la que usó Jesús para sobrellevar el trance, los últimos pasos de la amarga muerte de cruz que tuvo. Entonces, y nos lo dice para que, como cristiano es un imitador de Cristo. Imitemos a Cristo en esto también. Aprendámonos esto. Si no sabemos nada de la Biblia, por lo menos sepámonos esto. No estoy solo. Dios, el Padre, está conmigo. Amén. Esto es, si de aquí salimos por esa puerta aprendiéndonos solo esta línea, ya nos podemos ir tranquilos. Ya para concluir, el último versículo 33, dice, aquí termina ya prácticamente el discurso. Este es el último versículo donde Jesús está dando instrucciones o enseñanzas en ese aposento alto. Y dice una tremenda verdad también. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Fíjense, ya leímos que de los frutos del Espíritu, paz es uno de los frutos. Entonces, todo esto lo dice para que también muestren paz, que es el tercero, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Entonces, todo esto lo digo para que tengan paz, para que a pesar de las circunstancias y a pesar de lo que vaya a venir, estén tranquilos. Le está diciendo, lo que va a venir es feo, pero tranquilo. Tengan paz. Y después da una afirmación de la que debemos estar, o sea, no dejarnos confundir, porque esta es la que más vueltas les han dado. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, el cristianismo light, el cristianismo color rosa, el cristianismo de la prosperidad, de la facilidad, de todo está chévere, eso no existe. En el mundo tendréis aflicción. Es una promesa. Miren, Dios nos promete muchas cosas buenas, pero nos hace esta promesa que no es tan buena. Nos dice, van a tener aflicción, van a tener vida eterna. Gloria a Dios, la vamos a tener. Pero también nos advierte que vamos a tener momentos de angustia y de tribulación. Vamos a tener aflicción. No nos engañemos, pero nos da la clave, la contraseña para sobrellevarlo. Pero confiar, yo he vencido al mundo. Y así finaliza Jesús su último sermón, su última enseñanza, el sermón del monte. En mí, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tremenda clase la de hoy, la que nos dio Jesús, que se la dio a sus discípulos y no entendieron, pero que nosotros, gracias a Dios, la entendemos mejor porque sabemos ya la historia completa. Entonces, la deberíamos poner en práctica mejor que los discípulos. Y si los discípulos grandes cosas hicieron con lo que le dio Jesús, nosotros que sabemos ahora la verdad amplificar, mucho más podemos hacer. Agarrados de Dios. ¿Alguna intervención, pregunta, duda? Un minuto. Tenemos disponible. Vamos a orar para cerrar la clase y darle paso al hermano Juan Carlos para que nos despida. Gracias, Señor Padre Santo, por tu palabra que nos vivifica, tu palabra que nos instruye, tu palabra que nos habla verdad, Padre Santo. Gracias, que nosotros podamos aplicarla en nuestra vida, en nuestra quehacer diario, Padre, que no seamos solo oidores de tu palabra, sino hacedores, que podamos exhibir esos frutos como consecuencia de que tu Espíritu mora y trabaja en nosotros. Gracias, Señor. Guárdanos del mal, guárdanos de toda dificultad, pero aún si nos corresponde pasar por ella, podamos tener la actitud que tuvo Jesús, de saber que no estamos solos, de que confiando solo en ti, Padre Santo, podemos vencer al mundo. Gracias. En el nombre de Jesús te damos las gracias.